Hay una gran diversidad aún en el pueblo llamado evangélico, que creen en Dios, pero no de acuerdo a las escrituras, no como dice la escritura, hermano, sino creen en Dios de acuerdo a como se los dejó instituido su líder o el fundador de su denominación religiosa. Vamos a considerar entonces Mateo, dijimos, capítulo 22, versículo 23, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios. Aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta los 7, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué es lo que llevaba a estos hombres a errar, hermano? ¿Qué es lo que llevaba a estos hombres a estar equivocados? El hecho de ignorar las escrituras, el hecho de creer a su manera, el hecho de creer conforme a sus propios sentimientos, conforme a sus propias interpretaciones, conforme a sus propias visiones en algunos casos, pero no conforme a la escritura. Entonces alguien que está creyendo en Dios conforme a lo que él piensa, se imagina o ha visto en sus propias experiencias, pero que no está creyendo en Dios como dice la escritura, lo más seguro es que va a estar equivocado. ¿Sí? Va a estar errado, como el Señor le dijo a estos religiosos, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. En Jeremías capítulo 16 encontramos una profecía para estos últimos tiempos que sin duda estamos viendo en la manera de reaccionar de muchos que nos hemos convertido. Versículo 19. Digo a manera de profecía porque está en sentido profético, está en futuro. ¿Lo tenemos, hermano? Oh Señor, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán gentes desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. Entonces la gente vendría de los extremos de la tierra e iban a reaccionar de esta manera. Iban a decir, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Por qué digo que es en sentido profético? Porque el verbo venir está en futuro. Cuando dice a ti vendrán gentes desde los extremos de la tierra. Y dirán, también el verbo decir está en futuro. Y dirán, ¿qué es lo que iban a decir? Precisamente diciendo que sus padres les habían enseñado vanidad y mentira, es lo que habían aprendido de ellos y que no había provecho en ello. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, también nos menciona esto. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí en el nombre del Señor Jesús,
sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis. ¿De quién la recibieron? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces la Escritura aquí está diciendo que los cristianos, los hijos de Dios, Pedro en este caso contándose entre ellos, dice que habían sido rescatados de una vana manera de vivir, y que esa vana manera de vivir la habían recibido o la habían heredado. ¿De quién? De sus padres. Entonces, ¿cuánta gente cree en Dios, pero como le enseñaron sus padres, como le enseñó su tradición? Y en estos días en que la gente menciona la cuaresma, hermano, que por cierto dicen que ya inició la cuaresma, la gente cree en esto no como dice la Escritura, sino como dice su tradición. Por ejemplo, ¿cuántas cosas oímos acerca de la crucifixión? Que Jesús dejó impreso, por ejemplo, su rostro en el sudario, sí, y que a eso le llaman el Santo Sudario, porque ahí supuestamente quedó impregnado el rostro del Señor. Pregunto, ¿dónde dice eso la Biblia? Luego nos presentan a un Cristo que llevó una cruz, por cierto, de gran peso, según la historia de los romanos, y un Jesús que se cayó una vez, 2 veces, 3 veces. Pregunto, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice eso la Escritura? Y así, hermanos, se van sumando muchas cosas que aprendimos de nuestros padres, o conforme a la tradición, pero que en ninguna manera la Escritura señala tales cosas. Nos encontramos también con un Cristo de cabellera larga, muy larga por cierto. ¿Y dónde dice la Biblia que Jesús haya usado el cabello largo? Si por el contrario, la enseñanza que nos deja la Escritura en 1 Corintios capítulo 11 dice que al hombre le es deshonesto dejarse crecer el cabello. Y así pudiéramos ir sumando muchas cosas, hermano, que la tradición enseña y que muchos creen. En esos días también se enseña que Jesucristo murió un viernes, le llaman el viernes de crucifixión, y que resucitó un domingo por la mañana. Cuando la Biblia dice que Jesús había de estar en el corazón de la tierra, según Mateo 12:40, 3 días y 3 noches, lo dijo el Señor, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así será necesario que el Hijo del Hombre también esté en el centro de la tierra, o en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Y pregunto, de viernes a domingo, ¿dónde o cómo pueden contar 3 días y 3 noches? A lo mejor se atreverán a contar parte del viernes, unas cuantas horas del viernes como un día, el sábado como otro día y el domingo en la mañana como otro día. Bueno, pero ¿de dónde sacarían las 3 noches? Ya que de viernes a sábado solamente es una noche, y de sábado a domingo son 2 noches solamente. Y bien, así pudiéramos mencionar muchos aspectos
que la tradición, y muchos creen en tales cosas. Creen, por ejemplo, que en Cuaresma no se debe de comer carne, cuando la Biblia dice, hermano, solamente cito como referencia en 1 Timoteo capítulo 4, que en el versículo 1 dice la Escritura: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas, es decir, de los alimentos que Dios creó, o que Dios crió para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada hay que desechar tomándolo con nacimiento de gracias o con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bien, entonces vemos, hermano, un sinfín de creencias que las han sacado de otras fuentes, pero no de la Biblia, no de las Escrituras. Y la gente vive creyendo en esas tradiciones, vive creyendo en esa mentira, como dice Jeremías 16:19, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres. La gente sigue creyendo en esas mentiras y no es como dice la Escritura. Pasamos los días de la tradición de la llamada Navidad, otra mentira, en la cual dicen que Jesús nació el 25 de diciembre. Otra mentira, hermanos, que nos enseñaron nuestros padres y que no hay provecho en ello. En realidad, hemos visto en algunos estudios, por ahí hay un estudio que hablamos acerca de la Navidad o el origen de la Navidad. En realidad, eso fue una tradición pagana en la cual los hombres celebraban no el nacimiento de Cristo, sino más bien el nacimiento del sol. Bien, y así pudiéramos seguir enumerando una grande lista de cosas o de supuestos sucesos, supuestas verdades, que en realidad son mentiras, ya que no están respaldadas por las Escrituras. Por eso la importancia de creer en Dios, como dice la Escritura. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a considerar que aún el mismo Señor Jesús comprobaba por medio de las Escrituras lo que las Escrituras decían acerca de Él. Evangelio según Lucas capítulo 24. Gloria al Señor Jesús. Partimos del texto de Juan 7:38, que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Bien, la importancia entonces de creer en Jesús, no a mi manera, no como me enseñaron mis padres, no conforme a la tradición, sino como dice la Escritura. Amén. Bien, entonces dijimos que vamos a Lucas capítulo 24, cuando el Señor, habiendo resucitado de entre los muertos, se presenta a sus discípulos por 40 días con pruebas indubitables, es decir, con pruebas sin lugar a duda de que Él había resucitado. Y el Señor,
Cuando iban estos discípulos caminando, es decir, camino a Emaús, el Señor desaparece en el camino y platica con ellos, pero ellos no le conocían porque sus ojos estaban embargados para que no le conociesen. Y entonces dice el versículo 25, cuando ellos se veían un tanto desilusionados, porque el Señor Jesús había prometido que había de resucitar al tercer día y ellos no lo habían visto, creyeron que había sido un fracaso lo que el Señor había prometido, y entonces el Señor les habla de esta manera, versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor Jesús nos deja un ejemplo de cómo Él declaró, hermano, esta verdad, este evangelio, estas buenas nuevas, declarando por todas las escrituras o en todas las escrituras lo que de Él decían o lo que de Él hablaban. Qué importante entonces que nosotros fundamentemos nuestra fe, lo que creemos, en lo que dice la Escritura. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vemos ahí en Primera a los Corintios, capítulo 15, refiriéndonos a esto mismo. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Gloria a Dios. Versículo 3 y 4. ¿Lo tenemos? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a qué, hermano? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Esta carta la escribe el apóstol Pablo, y él está hablando de esta gran verdad. Él está hablando, hermano, de la fe en Jesucristo, y la fundamentaba en las Escrituras, diciendo que el Señor había muerto por nuestros pecados, no diciendo se me afigura o yo me imagino que fue por esto o fue por lo otro. No fue así, sino que el apóstol Pablo declara diciendo que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que también, hermano, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 8, nos relata de un eunuco, de un etíope, que venía de Jerusalén. Bueno, vamos a leerlo ahí del versículo 26 en adelante. Amén. Note usted cómo se le declara y en base a qué se le declara a este etíope el evangelio. ¿Lo tenemos, hermano? Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y móntate a este carro.
Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿Mas entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando, ¿desde dónde comenzó, hermano? Desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. ¿Cómo le anunció el evangelio de Jesús a aquel etíope, este siervo de Dios Felipe? Conforme a las escrituras, le fue mostrando conforme a las escrituras lo que de él decían. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. La importancia entonces de creer en Jesús, como dice la escritura. Hechos capítulo 17, Hechos 17, versículo 10. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí la escritura, versículo 10 y 11. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día. ¿Qué es lo que escudriñaban? Las escrituras, si estas cosas eran así. Qué buena actitud de los discípulos de Berea, que ellos querían asegurarse que aquel mensaje que se les predicara fuera conforme a las escrituras, fuera conforme a la palabra. Qué bueno que en todas las congregaciones hubiera discípulos o pueblo que actuara de esta manera, escudriñar las escrituras por ver si lo que se dice desde un púlpito es conforme a las escrituras, ya que el no tener ese cuidado pues ha llevado a muchos a creer en otras cosas, ha llevado a muchos a creer más bien en el hombre que en las escrituras. Los discípulos de Berea entonces escudriñaban cada día las escrituras por ver, por comprobar si estas cosas eran así. Amén. Capítulo 18 de ahí mismo de los Hechos, dice la escritura ahí en el versículo 24. Amén. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen, y venido él aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos. ¿Cómo los convencía, hermano? Mostrando, ¿por qué medio, hermano? Por las escrituras, que Jesús era el Cristo. Hay quienes podrán ser muy elocuentes
y pueden inclusive manipular la mente o manipular las emociones de la gente que los escucha. Pero eso, hermano, simplemente puede quedar en emoción, puede quedar en algo superficial cuando no se cree o cuando no se demuestra conforme a las Escrituras. La Biblia es la que da testimonio de este varón Apolos, hermano, que era poderoso, no en su forma de hablar, no en su forma de gritar, no en su carisma, sino era poderoso ¿en qué, hermano? En las Escrituras, y que con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando, no por lo que él veía, que porque Dios le habló, que porque tuvo una visión, que porque Dios le enseñó estando acostado o estando inclinado, no, sino porque él, hermano, mostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Eso es lo que realmente, hermano, tiene un impacto maravilloso en la gente que se convierte cuando cree, no en el hombre, no en el carisma del hombre, sino cree, hermano, a las Escrituras. Lo importante entonces, hermano, de creer y de enseñar conforme a las Escrituras. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Como dice allá Isaías 8:20, una escritura, voy a esa escritura, Isaías 8:20, dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y alguien que no le ha amanecido es que todavía está, ¿en dónde? Está en la oscuridad, está todavía en tinieblas. Qué importante entonces ir, hermano, a la palabra de Dios para creer como dice la Escritura. Mire lo que se le encargó, hermano, a Josué en el libro de Josué, precisamente, capítulo 1. Bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 1 del libro de Josué dice en el versículo 8. Aparte de que le dijo: esfuérzate y sé valiente, ese texto que muchos de nosotros sabemos, el Señor le dijo también en el versículo 8: el libro de aquesta ley o de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a qué, a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Solamente hasta entonces será prosperado un ministerio de Dios cuando se haga conforme a lo que está escrito. Y cuando hablamos de ser prosperado, es de ser prosperado en Dios, que en realidad sea el Señor el que añada a su iglesia los que han de ser salvos. No hablamos de una prosperidad ficticia en la cual muchos manipulan las emociones y pueden hacer posible que les siga mucha gente, que los oiga mucha gente, pero más bien es porque Él está por su lado, los tiene cautivados, los tiene emocionados. Ese no es un ministerio prosperado por Dios. Un ministerio prosperado por Dios sin duda será como se le encargó a Josué, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí mismo en Josué capítulo 23, bendito el nombre del Señor Jesús.
23 del libro de Josué, versículo 6. Esforzaos pues mucho a guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Había que esforzarse mucho a guardar y hacer todo lo que está escrito. Tenemos que esforzarnos también nosotros, hermano, en hacer conforme a lo que está escrito. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo 13. Amén. Y preguntar al Señor por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Estoy en segundo libro de Reyes 22, 13. Continúo leyendo. Porque grande ira del Señor es la que ha sido encendida contra nosotros, por cuanto nuestros padres, vamos a ver por qué se encendió esa ira del Señor. Ahí dice, por cuanto nuestros padres, ¿qué es lo que hicieron o no hicieron sus padres? No escucharon las palabras de este libro. ¿Para qué? Para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Por qué se encendió entonces la ira del Señor sobre el pueblo? Porque no escucharon las palabras de este libro o de las Escrituras para hacer conforme a todo lo que está escrito o lo que nos fue escrito. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 9. Gloria al Señor Jesús. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 12 y 13. ¿Quién es varón sabio que entienda esto y a quién habló la boca del Señor para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto que no hay quien pase. Y dijo el Señor, porque dejaron mi ley. O sea, ¿cuál fue la causa por la cual vinieron estas cosas que menciona este capítulo? Bueno, dice, ahí está la respuesta en el versículo 13. Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ¿qué? Conforme a ella. ¿Conforme a cuál ella? Conforme a la palabra, conforme a la voz de Dios. Por eso vinieron castigos de parte de Dios al pueblo, por no hacer conforme a su voz, por no hacer conforme a su palabra. Jeremías capítulo 11, ahí mismo, pero en el capítulo 11, versículo 1 al 4. Amén. Palabra que fue del Señor a Jeremías diciendo: Oíd las palabras de este pacto y hablar a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así ha dicho el Señor Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y ejecutad aquellas. ¿Conforme a qué, hermano? Conforme a mis palabras o conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios.
El Señor diciendo entonces, oíd mi voz y ejecutad aquella, es decir, ejecutar mi voz, ejecutar mis palabras conforme a lo que os mandé, conforme a lo que he mandado. El Señor dice que ejecutamos su voz, su palabra, conforme a lo que está escrito. Amén. Salmo 78, Salmo 78. Dice en la Escritura en el versículo 1, amén. Escucha, pueblo mío. ¿Cuántos están escuchando? Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído. ¿A qué debemos inclinar nuestro oído? A las palabras de la boca del Señor. Abriré mi boca en parábola, hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Ahí está entonces el Señor diciendo, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Hay que inclinar nuestro oído no a las palabras de un hombre, no a la forma o carismática de hablar de ciertos hombres. Hay que inclinar nuestro oído a las palabras de Dios o a la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos nuevamente al Nuevo Testamento, al Evangelio según Juan capítulo 2. Evangelio según Juan capítulo 2. ¿Lo tenemos, hermano? Vamos a leer ahí el versículo 19. Gloria a Dios, al 22. Respondió Jesús y díjoles, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron. ¿A qué creyeron, hermano? A la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Cumpliéndose la palabra que el Señor había dicho, que había profetizado, los discípulos se afirmaron en creer a la Escritura. Viendo el cumplimiento de la Escritura, los discípulos se afirmaron, creyeron a la Escritura y a la palabra de Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso el Señor dijo ahí en Juan, ahí mismo en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 39. Un texto muy conocido. ¿Lo tenemos, hermanos? Escudriñad las Escrituras. El Señor se estaba dirigiendo principalmente a aquellos religiosos de aquel tiempo, los fariseos, y el Señor les dice, escudriñad las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar no es solamente leer y acumular capítulos leídos en un solo día, no. Escudriñar es algo más que leer, es buscar, es inquirir, es examinar con cuidado. Escudriñad las Escrituras, y luego dice, porque a vosotros, note usted la expresión, a vosotros os parece. No les dijo el Señor porque en ellas tenéis la vida eterna, que de hecho es una gran verdad, pero
les dijo: a vosotros os parece, porque a aquellos religiosos les parecía que en ellas tenían la vida eterna. No estaban seguros. Había sin duda cierta incredulidad, y por eso el Señor se refiere a ellos de esa manera: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Luego dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, es una gran verdad, sin duda, hermano. A nosotros no solamente nos parece, sino que debemos de estar seguros. Estamos, hermano, completamente convencidos de que en ellas tenemos la vida eterna. ¿En qué, hermano? En las Escrituras. Y ellas, dijo el Señor Jesús, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Si usted quiere saber el testimonio de Jesús, ¿a dónde debe de ir? A las Escrituras. Porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. Por cierto, no nos da un testimonio de que era de ojos azules, o de que era de cabellera larga, o de cabello castaño. No, por supuesto que no da ese tipo de testimonio. El apóstol Pablo, hablando a los Corintios, dijo: de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, empero ya no le conocemos según la carne. El testimonio que encontramos de Jesús, hermano, es que nunca ha hablado hombre como este. El testimonio que encontramos de Jesús es de su poder, de su amor, de su bondad, de su sabiduría. Y este testimonio lo encontramos en las Escrituras. Aquí está, hermano, el testimonio de Jesús. Aquí está, hermano, la vida eterna. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, segunda de Pedro dice: tenemos también la palabra profética más permanente, o la versión 60 dice más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero sigue diciendo el versículo 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. No es para que alguien tenga una interpretación particular y diga: es que a mí se me afigura, es que a mí me parece que esto es de esta manera. No, hermano, hay que ir a la Escritura. Ninguna Escritura es de particular interpretación. Versículo 21, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos ahí a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Amén. Dice en el nombre de Jesucristo: empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las sagradas Escrituras, las cuales, ¿a quién se está refiriendo? A las Escrituras. Oiga bien, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Las Escrituras te pueden hacer sabio
no para que aumentes el conocimiento solamente, no para que te jactes de lo que sabes, no, sino te pueden hacer sabio para la salvación. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, por la fe en Cristo Jesús. Es decir, la salvación que viene, hermano, por el conocimiento de las Sagradas Escrituras, que nos enseña la fe en Cristo Jesús. Versículo 16, toda Escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir. La palabra de Dios nos tiene que redarguir. Vimos el domingo pasado, hermano, acerca de la sana doctrina, en la cual Pablo dice que la sana doctrina redarguye, la sana doctrina nos reprende, la sana doctrina nos exhorta, y que muchos hoy en día no quieren sufrir la sana doctrina porque no se quieren sentir redarguidos, o no se quieren sentir reprendidos, o no se quieren sentir simplemente ofendidos por la palabra. Pero la palabra, las Escrituras, hermano, tienen que redarguirnos para corregir. Sigue diciendo el versículo 16 del capítulo 3, que es útil toda Escritura para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, ¿será importante creer conforme a las Escrituras? Por supuesto, hermano, porque de ahí depende que podemos ser salvos. De ahí depende nuestra salvación, en hacer conforme a lo que está escrito. En alguna vez he puesto el ejemplo de alguien que puede ser muy sincero, pero equivocado. Y es que alguien dice, es que si estás equivocado o si estás en un error, con que seas sincero. Y bueno, he puesto el ejemplo de que un farmacéutico en cierta ocasión le dieron la receta a surtir desde la farmacia y se equivocó de medicina y surtió otra medicina con un nombre similar, pero que era la medicina equivocada, y se la dio. Aquel hombre, confiando que aquella era la medicina correcta para aliviarse, para curarse de su mal, ¿qué cree? Que murió por una medicina incorrecta. El farmacéutico no tuvo la intención de matarlo, ni él tuvo la intención de matarse, pero esa equivocación les causó la muerte. Entonces alguien puede ser supuestamente sincero, pero si está equivocado, de igual manera le causará la muerte. Porque está escrito, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, qué importante entonces creer y hacer conforme a lo que está escrito. Romanos capítulo 15. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra en el versículo 4. Porque las cosas que antes fueron escritas, ¿para qué son escritas, hermano?
para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación, ¿de qué? De las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por medio de qué tenemos esperanza, hermano? Por medio de las Escrituras. Su esperanza no la debe de basar en un hombre, no la debe de fundamentar en lo que le diga un hombre, por muy elocuente que éste sea. La verdadera esperanza la tenemos fundamentada con base en las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Job capítulo 22, quiero ir nuevamente ahí al Antiguo Testamento. Job capítulo 22, dice ahí la Escritura, en el versículo 21 y 22, dice: en el nombre del Señor Jesús, amístate ahora con Él y tendrás paz. Hemos dicho, ¿cómo se puede amistar el hombre con Dios? Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando. Amén. Amístate ahora con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Versículo 22. Toma ahora la ley de su boca, la ley de su palabra, y pon sus palabras ¿de quién? De Dios. Pon sus palabras en tu corazón. ¿En dónde hay que poner las palabras de Dios, hermano? En nuestro corazón. Asegúrese de poner las palabras de Dios en su corazón. Bendito el nombre de Jesucristo. Pues el Señor Jesús dijo, escrito está: no con solo el pan vivirá el hombre, sino, o más bien, ¿con qué, hermano? Con toda palabra que sale de la boca de Dios. Asegúrese que sea la palabra, que sean las Escrituras, porque solamente las Escrituras tenemos la garantía de que es la palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante entonces creer sí en Dios, pero creer como dice la Escritura. Y aún más, creer, hermano, y hacer. Vamos más allá, hay que hacer conforme a lo que dice la Escritura, porque esta es la voluntad de Dios. Esta, hermano, el hacer conforme a las Escrituras nos lleva a la salvación, las cuales las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Le invitamos entonces que escudriñe cada día las Escrituras para comprobar si estas cosas son así, para fundamentar su fe no en la sabiduría de hombres, como dijo el apóstol Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino que esté fundada en la sabiduría de Dios, en la palabra, en las Escrituras. Alabamos el nombre de Jesucristo. Bien, damos muchas gracias a Dios por su misericordia y bondad. Damos gracias a Dios por todos los que nos escuchan también a través de los medios de comunicación, en internet. Que la palabra de Dios nuestro corra y sea glorificada.